la conexión. Sí, ya estoy en eso. Entonces, este era el primer punto de la progresión cuyo quinto término es 6,4, el noveno es tal y el décimo es tal. Hallar la suma de los primeros 29 términos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de progresión es. Intuitivamente, pues decimos que es aritmética, por eso estamos calculando la diferencia. Entonces sería 14.8 menos 6.4 sobre 9 menos 5, y esto dio 2.1. Y calculo otra diferencia, puede ser con el entre noveno y décimo, ¿no? 16,9 menos 14.8 dividido entre 10 menos 9. Como en el denominador da un 1, entonces solamente es calcular lo de arriba. 16.9 menos 14.8 y otra vez da 2.1. Ok, efectivamente es una progresión aritmética, por lo tanto la suma es la serie aritmética. Entonces S29, que sería igual a n medios, ¿cierto? Es decir, 29 medios multiplicado por 2 veces a sub k, ¿cierto? Y a sub k Sí, puede señor. dar 6,4 más, luego viene la diferencia, ¿cierto? Sí, señor. 2.1 multiplicado por 1 más, ¿sí es así? No me Sí, acuerdo. señor, más n. 1 más, ¿qué? 1 más n menos 2 por... no me acuerdo qué. K. Bien, por n, pero n va a ser 29, ¿no? Sí, Menos señor. 2 multiplicado por k. Y como estoy utilizando el 6,4, k valdría 5, ¿no? Listo, y calculamos, y eso entonces sería 29 medios por 2 por 6.4 más la diferencia, que son 2.1, abrimos paréntesis, 1 más 29 menos 2 por 5. Eso daría 783. ¿Ok? El segundo punto, o la segunda pregunta de esa misma serie, decía hallar el número de orden de 190.5. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es, este es n en la serie, ¿no? Profe, me dio diferente la suma de los términos. ¿No te das 783? No, profe, a No, mí me da tampoco. 794.6. 94.6. A mí me Déjeme da ver igual si cometí algún 704. error en la formulita. Tengo. No, de pronto en la calculadora, profe. Ah, ya vi. Aquí me comí el 4, no lo alcancé a escribir aquí, 6,4. 794,6. ¿Sí? Sí, profe. Si es que en la calculadora no escribí un numerito. Setecientos noventa y cuatro punto seis.
Estoy buscando la formulita de n en la serie aritmética. Porque esa formulita sí es la que siempre se me... Lo voy a colocar aquí. Pequeña, pero sí la alcanzan a ver, ¿cierto? Sí, Sí, profe. señor. Entonces, dice que es la solución de esta cuadrática. Entonces, eso me dice 0 es igual a la diferencia, que es 2,1 por n al cuadrado más 2 multiplicado por a sub k. Podemos utilizar el mismo, 6.4 más la diferencia, 2.1 menos 2 por la diferencia por k. Y como utilicé 6.4, pues k valdría 5. Esto n menos 2 multiplicado por s sub k, y s sub k va a ser 190.5. Listo, entonces la cuadrática sería 2.1 n cuadrado más la solución de toda esa multiplicación, ¿no? Entonces es 2.2 por 6.4 más 2.1 menos 2 por 2.1 por 5. Me daría menos 6.1. Esto de una vez quedaría. Menos 6.1 n menos 2 por 190. Eso quedarían 381, ¿cierto? Y ahora Sí. es solamente solucionar eso. Solucionar esa cuadrática. Y dice que en este caso n valdría 15. Y la otra solución de la cuadrática es menos 12. Menos 12 menos 12,09. Aquí, por ser un número de orden, ¿cuál de los dos valores deberíamos escoger? El 15. 15. Sabemos que este, a pesar de ser una solución de la cuadrática, pero no es una solución del problema. Ese era, digamos, que el primer enunciado. ¿Vale? El segundo problema. Era algo semejante, pero creo que es una progresión geométrica, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe. Ok, entonces dice que de la progresión cuyo tercer término, o sea que a sub 3 es igual a 2.25.
El octavo término sería A sub 8, que es 546.75. Y el decimotercer término, A sub 10, que es 132.860.25. Listo, entonces calculamos la razón entre los dos primeros. Sería 8 menos 3 de 546.75 sobre 2.25. A ver. Esa razón es 3. Y ahora, con el último vamos a utilizar print así. Entonces sería 132.860.25. Profe, Dime. ahí se equivocó porque dice el 13º. Entonces ahí no es 10, sino es 13. Claro, sí. 13º, así que esto es 13. Listo. Y 2.25, ¿no? Entonces ahora la raíz es 10. Y es 132.860.25. Y me vuelve a dar 3. Entonces efectivamente es progresión geométrica. Pero como la pregunta es la suma de algunos términos, entonces la suma de los primeros 30 términos, ¿no? La suma de los primeros 30 términos, pues hagámosla por acá. Entonces es S30. Y ese lo calculamos como A sub K. Vamos a utilizar el primero, 2.25 multiplicado por la razón que es 3 elevado a la 30 menos 1 sobre R, que es 3 elevado a la K menos 1, que sería 3 menos 1, ¿no? Y eso por la razón que es 3 menos 1. .25 por 3 elevado a la 30, eso es menos 1, pegamos sobre 3 al cuadrado por 3 menos 1, que es 2. Y eso daría 2.57 por 10 elevado a la 13. Esto trae más decimales, ¿cierto? Todos esos decimales no son tan importantes. Lo que sí es importante es este exponencial. 10 elevado a la 13. ¿Sí? Si alguien me coloca todos esos decimales, pero esto no lo coloca, realmente la respuesta está mal. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. Ahora, si alguien colocó más decimales, pues eso no tiene nada. Está bien. Profe, yo no sabía cómo poner a la 3, entonces lo escribí. Listo, no hay problema. Por ahí me preguntaron algunos sobre cómo se colocaba eso. Eso no hay problema.
Listo. La siguiente pregunta de ese mismo enunciado dice el número de orden de, estos serían 1.793.613,25. Listo, entonces el número de orden recordamos que se escribe como logaritmo en base R, que es 3, de el valor que sería 17936133613,25 a ver, para que no se me pase nada, multiplicado por R, que serían 3, elevado a la K-1, voy a utilizar el mismo, entonces esto me quedaría elevado a la 2, multiplicado por R-1, vamos a escribirlo, todo sobre A sub K, como utilicé el 2,25, pues sería 2.25, y todo eso más 1, ¿cierto? Logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 de 1.36133613.25 por 3 elevado al cuadrado por 3 menos 1, que es 2, sobre 2.25, y todo eso más 1. Y da 15, ¿no? Sí, profe. O sea que n es igual a 15. Listo. ¿Hasta qué horas que tenemos clase? ¿A las 45? Sí, señor. Bueno, la siguiente pregunta. Ya aquí es la del problema de la rifa. Algunos me preguntaban que si colocaban los ceros. Efectivamente, pues no hay necesidad de colocar todos esos ceros, ¿no? Entonces dice, la Junta Directiva de la Lotería Nacional ha aprobado la realización de una gran rifa, 90 premios en total, con un primer premio de 1.000 millones que descienden uniformemente hasta el menor de 21 millones. Dice que descienden uniformemente, eso ya me dice qué tipo de progresión tenemos, ¿cierto? O sea que esta progresión sería aritmética, dado esta condición que descienden uniformemente. ¿Listo? Y por lo tanto, sabemos que el primer premio dice textualmente ahí, o sea que A1 vale 1.000. No hay necesidad de que escribamos todos esos ceros de los millones. Y el último premio, pero es que como son 90, significa que A90 valdría 21. ¿Ok? Y calculamos sencillamente la diferencia. Entonces sería 21 menos 1.000 sobre 90 menos 1. Si no estoy mal, esto daría menos 11. Sí, profe. Si no me acuerdo. O sea que cada premio va disminuyendo en 11 millones. Eso es lo que significa. Ahora veamos las preguntas que hay. Primer pregunta.
¿Cuánto dinero debe alistar la Lotería Nacional para el pago de los 90 premios? La letra. Listo. Entonces, pues eso es sencillamente lo que debe pagar por el primer premio, más lo que paga por el segundo, más lo que paga por el tercero. Significa que estamos sumando los términos. Eso lo convierte en una serie. O sea que lo que toca calcular es ese 90. ¿Ok? Entonces, sabemos que ese 90 va a ser igual a 90 medios, factor de... siempre se me olvida esto. ¿Me ayudan? 2, 2 por... 1000. ¿Por qué por 1000? Sí, señor. Porque es a sub K, ¿cierto? Azúcar. Ajá. Ok, utilizaste el primero. Listo, no hay problema. Más La diferencia, que pues es menos 11. menos 11, que va a multiplicar a 1 1, más K, que es 90. K, que sería 90, correcto. Menos 2, Menos 2 por... 1. Listo, por K. Hasta ahí llega, ¿no? Ok. Entonces sería 90 medios, factor de 2 por 1000, que serían 2000, más, bueno, menos de una vez, menos 11, que multiplica a 89, lo que está entre paréntesis es un 89. Y eso me dice que ese 90 es igual a 45, 945. Aquí responderíamos, como todo está dado en millones, deberíamos responder millones, ¿cierto? Sí. No sé si esta pregunta dejaba colocar el texto. Dejaba, no dejaba. No dejaba. Creo que no. Solamente tenían que colocar 45, 945, ¿no? Así era suficiente. Sí. Si alguien escribió todos los ceros, pues no está mal. Pero vuelvo y repito, como todos los términos están ya dados en millones, tenemos que entender que, tenemos que entender que la respuesta está en millones. Segunda pregunta. Dice, Marcela gana el 10º premio. ¿Cuánto dinero gana? ¿Qué pregunta es eso? ¿Es pregunta de una progresión o de una serie? De progresión, porque Progresión. a ver, el valor. Sí, señor. Entonces, si es el 10º premio, lo que tenemos que calcular es a 10. Y entonces, en una progresión aritmética sabemos que esto es igual a sub k, que serían 1000, más la diferencia, pero es que la diferencia es negativa, por lo tanto de una vez menos la diferencia, que serían 11, factor de 10 menos 1. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, 1000 menos 11 factor de 10 menos 1, que sería 9. Daría 901. Deberíamos contestar que Marcela ganó 901 millones. Si no les dejaba colocar el texto, igual con 901 era suficiente. Siguiente pregunta. Juan José Ramos ha ganado un premio de 549 millones y sabe que su premio estuvo entre el 30º y el 54º
¿cuál fue el premio que ganó? ¿Qué es lo que estamos calculando aquí? ¿O qué debemos calcular? N. N. ¿La serie o en la progresión? En la De la progresión. La progresión. N es igual a 549 menos, vamos a utilizar el mismo A sub K, entonces menos 1000, dividido entre la diferencia, que sería menos 11, y todo eso más 1, ¿cierto? Vas a dividir, pasas Ya. más 1. ¿Sí? Más K, Sí, que señor. valdría 1 por el término que utilicé. Listo, entonces eso sería 549 menos 1000 dividido entre menos 11 y todo más 1. Juan José ganó el premio número 42, que se lee como 42º. Pero si me escriben el 42, pues estaba bien. Y de aquí tenemos una última pregunta. Dice, la Lotería Nacional separó 21.700 millones para el pago de algunos de los premios. ¿Cuántos premios alcanza a pagar con este dinero? ¿Qué sería eso? Calcular N. ¿En dónde? ¿En la serie o en la progresión? En la serie. Serie. Sí, correcto. Entonces, calculamos n en la serie. Voy a volverme a traer la formulita. Ah. Ok. Entonces, pues, diferencia. Me quedaría 0 es igual a la diferencia que sería menos 11 por n al cuadrado más 2 por a sub k, pero a sub k sería 1000, ¿cierto? Una vez Sí, por señor. esto como 2000 para abreviar, más la diferencia que sería menos 11 menos 2 multiplicado por la diferencia que sería menos 11, eso me daría menos 22 multiplicado por k que vale 1, así que esto me sigue quedando menos 22. N menos S 2 por S sub N, y S sub N serían estos. Creo que eso me darían 43.400.000. Sí, señor. 400. Y ya eso es lo que tenemos que solucionar. Este resultado de acá me quedaría 33. Estos serían 1967. Bien. Profe, a mí me da 2011. Sí, profe, a mí también me da 2011. Ah, es que esto aquí hay un menos y la diferencia es más. Sí, tienen razón. Eso se termina convirtiendo en un más. Entonces este valor de aquí es 2011. Listo.